Maestro, buenas tardes. Miren, eh, les quiero compartir una información de Juan Domingo Farnós. Ustedes buscan en Twitter a Juan Domingo Farnós y seguramente van a encontrar información muy actualizada sobre pues, tecnologías de la información, de la comunicación, todo sobre habilidades digitales, todo sobre inteligencia artificial, sobre todo, pues del multiverso, no, lo de, hay dos cosas que ahorita están evolucionando o cambiando la educación, que es la inteligencia artificial y bueno, ahorita les digo. Aquí el asunto es que desde el 23 de diciembre, Juan Domingo Farnós compartió en Twitter desde, desde el 23 de diciembre del 2023 un documento que se llama Educación 4.0, el inicio de todo. Ustedes saben, hay educación o hubo educación 1.0, 2.0, 3.0 y ahorita estamos en la educación 4.0, que es todo lo que se refiere al uso de las tecnologías digitales en la educación. Y sobre todo con todo lo más nuevo que hay ahorita como la inteligencia artificial, lamentada IA o lamentada IA o AI, no sé cómo lo hayan visto ustedes, la AI o la IA, dependiendo si está en español o en inglés. Y bueno, la educación 4.0 nos ha alcanzado. Miren, antes hablábamos de la primera revolución industrial, allá a finales de 1700, hablábamos de una revolución industrial o la primera revolución industrial. Después hablábamos de una segunda revolución industrial y luego hablábamos de una tercera revolución industrial. Y resulta que la cuarta revolución industrial se refiere al uso de las computadoras. La cuarta revolución industrial, alguien lo ubica por allá por el año 1950, el inicio de la cuarta revolución industrial, que es todo lo de computadoras, allá por 1950, entre 1950 y 1970, la cuarta revolución industrial. Si eso fuera así, en 1950, pues a la fecha tendríamos 73 años atrasados si fuera en 1950. Y si fuera en 1970, pues tendríamos
53 años atrasados. La cosa es que estamos atrasados de todas maneras con esto de la cuarta revolución industrial, así como alguien la ha clasificado. Yo tengo esto de las cuatro revoluciones industriales en los archivos guardados en mi muro de Facebook. En mi muro de Facebook, ahí en archivos guardados, ahí le buscan y ahí vienen las cuatro revoluciones industriales, pero ahorita estamos pues ya más avanzados en esa revolución industrial, ya estamos en la educación 4.0 y Juan Domingo Farnós nos habla sobre esto, la educación 4.0, y yo sí les quiero compartir algo de lo que dice el documento. ¿Por qué algo de lo que dice el documento, maestros? Porque lo que él publicó en Twitter, al momento de copiarlo y pegarlo en un documento de Word, porque yo así le hago en algunos textos, los copio y los pego de la liga que me pasan en Twitter, los copio y lo pego en un documento de Word y luego subrayo las ideas importantes, edito el tamaño de letra, el estilo, el tipo de letra, y luego ya que tengo las ideas importantes subrayadas o con verde o con amarillo o con rosa o con azul, entonces ya lo convierto a PDF, pero este documento, al momento de copiarlo y pegarlo, este documento en Word salieron 35 páginas. Entonces, cuando generalmente son documentos pequeños, incluso les pongo el número de página y comparto las imágenes de ese documento para no ponerlo en PDF, comparto las imágenes y así se va. Pero este documento son 35 páginas en Word y no tuve más que hacer, pues, más que subrayar lo más importante. Les comento entonces, vayan a mi muro de Facebook o a mi grupo de maestro iberoamericano en Facebook y se van a encontrar pues este documento, miren, se van a encontrar este documento que es el que les estoy compartiendo o del que les estoy hablando. Se van a encontrar este documento y dice Educación 4.0, el inicio de todo. Y ahí viene la liga, porque la subí a mi Drive, el documento, ahí viene la liga, para que ustedes entren al documento y lo bajen. Es un documento en PDF, son 35 páginas, y bueno, lo subí en PDF al Drive, y ahí viene la liga, para que ustedes entren y lo bajen el documento que les voy a platicar. ¿Por qué? Porque esto es lo que habla de la educación 4.0. Subrayé ideas importantes muy generales porque pues, son 35 páginas, entonces pues, no puedo subrayar mucho, no me puedo tardar mucho. Subrayé ideas importantes y de hecho hubo muchas páginas que no tomé en cuenta porque al irlas leyendo me di cuenta que son muchas posturas de muchos autores que hablan sobre lo mismo, sobre la educación 4.0. Y son autores pues de muchos lugares del mundo y es pues muchas posturas, muchos conceptos. Entonces retomé solamente las ideas más generales y más importantes que nos pudieran interesar. Miren, a partir de abril del 2023, en aquella sesión de Consejo Técnico Ordinaria de abril de 2023, yo no sé si fue la cuarta o quinta sesión ordinaria del ciclo escolar anterior, en abril del 2023, yo le decía a mi personal, porque en esa reunión de Consejo Técnico de la UDEI de abril de 2023, ahí
empezamos a aplicar o a tratar de usar la inteligencia artificial. Bajamos la aplicación y empezamos a buscarle el modo de usarla a la educación. Desde abril de 2023 empezamos a tratar de usar la inteligencia artificial, el chat GPT o GPT, o el chat GPT es el más conocido. Y desde entonces yo le decía a mi personal que a partir de abril de 2023, la UDEI, donde soy director, la UDEI 35, le íbamos a llamar UDEI 35 versión 4.0. ¿Por qué versión 4.0? Bueno, porque ya empezamos a trabajar o a conocer o a investigar o a tratar de aplicar la inteligencia artificial y muchas otras aplicaciones digitales en el trabajo que hacemos como maestros especialistas de la UDEI en educación especial en Nuevo León. Entonces, desde abril del 2023, yo le decía a mi personal, no, y a muchos compañeros, les decía yo que a partir de abril del 2023 somos la USAER 35 versión 4.0 porque empezamos a utilizar, pues aparte de la inteligencia artificial, muchas otras herramientas digitales. Al menos las revisamos y vimos la forma de aplicarlas. Y ahora con la rueda del DUA, que vienen todos los apoyos digitales, fíjense, con la rueda del DUA versión 3 del 2022, donde vienen todos los apoyos o aplicaciones digitales que se pueden trabajar en el primer principio, que va para los docentes sobre el que enseñar, en el segundo principio, que va para los estudiantes sobre el cómo aprender, y en el tercer principio, que va para alumnos y maestros sobre cómo motivar y cómo ya, mantener el interés de los alumnos. Hay herramientas digitales o aplicaciones digitales, hablando de la educación 4.0, que se pueden aplicar con todos los alumnos independientemente de su condición, tengan o no alguna condición de discapacidad o aptitud sobresaliente o talentos. Entonces, hablando de la educación 4.0, maestros, necesitamos actualizarnos, buscar información, pedir información y compartirla, porque bueno, nos dice Farnos, Juan Domingo Farnos en Twitter, desde el 23 de diciembre de 2023, yo tenía este video pendiente para compartirlo con ustedes. Desde el 23 de diciembre del 2023, yo tenía este video pendiente para compartirles con ustedes esta información. Entonces, bueno, nos dice Farnos, hablando de la educación 4.0, ya les dije, hay educación 1.0, 2.0, 3.0, pero ahorita estamos en educación 4.0. La educación 4.0 es un cambio transformador impulsado por la sociedad, acompañada del uso de las tecnologías digitales avanzadas y la inteligencia artificial, que coloca al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que le permite gobernar su propio desarrollo académico hacia sus objetivos únicos. Entonces, pues esto es muy importante. Cuando hablamos de educación 4.0, estamos hablando de una revolución en los modelos educativos tradicionales que aún siguen vigentes, y no se trata de una idea relacionada con los centros de educación más avanzados y sus capacidades tecnológicas. Es un cambio que se ha tornado imprescindible y urgente. Maestros, es imprescindible y es urgente este cambio, pues en la educación. Tenemos que entrarle sí o sí, porque si no nos vamos a quedar desactualizados. Y hay muchos alumnos que sí tienen acceso a muchas herramientas digitales, a muchas aplicaciones digitales. Hay muchos alumnos que sí tienen los dispositivos móviles, llámense celulares, los smartphones, los teléfonos inteligentes. Hay muchos alumnos que sí tienen sus tablets y hay muchos alumnos que sí tienen sus computadoras de escritorio o sus laptops. Y no se diga, hay muchos que tienen sus Mac. Entonces, y estoy hablando de educación primaria o secundaria, entonces, cuando hablamos de educación 4.0, estamos hablando de una revolución en los modelos educativos tradicionales que aún siguen vigentes. No se trata de una idea relacionada con los centros de educación más avanzados
y sus capacidades tecnológicas. Es un cambio que se ha tornado imprescindible y urgente. Hay que entrarle a la educación 4.0. La educación 4.0, se les puse ahí después del nombre de este video, la educación 4.0 se está convirtiendo rápidamente en una opción tangible al mundo acelerado en el que vivimos, al mundo acelerado en la educación, al mundo acelerado hablando de la educación, pues en el que vivimos y donde estas tecnologías evolucionan constantemente, enseñando a los estudiantes cómo deben aprender a desenvolverse, y esto de cómo deben aprender a desenvolverse, pues eso nos habla del principio 2, que es la acción y expresión. Creo que ese es el principio 2 del DUA, la acción la primera es la representación, que va encaminada a los docentes. La segunda es la acción y participación, que va encaminada a los alumnos. Y la tercera, que es sobre el principio de motivación o compromiso, pues va para los maestros y los alumnos. Y aquí nos dice la educación 4.0 se está convirtiendo rápidamente en una opción tangible al mundo acelerado en el que vivimos y donde estas tecnologías evolucionan constantemente, enseñando a los estudiantes cómo deben aprender a desenvolverse, Y estas tecnologías sobre cómo aprender, que van caminado a los estudiantes, pues aquí están hablando del principio 2 del diseño universal para el aprendizaje, Los estudiantes de hoy en día, fíjense, los estudiantes de hoy en día deben aprender una serie de destrezas y habilidades que les permitan ser competitivos. Tienen que tener una capacidad de resolver problemas complejos, el trabajo en equipo, la comunicación, la adaptabilidad, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico y sobre todo el pensamiento computacional. Maestros, el pensamiento computacional es muy importante en estos tiempos. Independientemente de lo que nos digan de la nueva escuela mexicana, hay que entrarle, aparte del pensamiento crítico, al pensamiento computacional. Hay escuelitas todavía en muchos estados o en muchos pueblos o en muchos ranchos que los maestros pues usan el pizarrón verde y el gis blanco. Hay escuelitas, en muchas escuelas, en muchos municipios, en muchos estados, pues que usan por ahí el pintarrón y los marcadores para el pintarrón. Pero también sé que hay muchos maestros y hay muchas escuelas donde están utilizando la educación 4.0 porque pues tienen las condiciones y las posibilidades y ahí están. Y ahorita maestros, en este mundo laboral, en pleno año 24, año 2024, 24 años ya del siglo 21, 24 años ya del siglo 21, en pleno 2024, pues van a tener muchas mejores oportunidades aquellos alumnos que manejen todo esto de la educación 4.0. Yo creo que van a tener muchas mejores oportunidades laborales aquellos alumnos que manejen la educación 4.0 en empresas, en industrias, en oficinas, porque pues eso es lo que se está ocupando. Y van a tener mucho mejor oportunidades de trabajo estos alumnos que manejen esta educación que aquellos que se quedaron pues atrás, y desactualizados y desinformados. Maestros, les sigo. Entonces, aparte del pensamiento crítico, hay que tener sobre todo el pensamiento computacional. Yo creo que esto es lo que le falta a la nueva escuela mexicana, porque pues no nos va a bastar con andar resolviendo problemas de las comunidades como la basura y esto y lo otro, o sea, los proyectitos que quieren que hagamos en las escuelas como maestros, con los alumnos, con los padres de familia,
en los contextos aula escolar o comunitario, pues eso no va a ser suficiente para tener todas las competencias que se necesitan para entrarle al mundo laboral. Y el mundo laboral nos va a comer, nos va a absorber o bien nos va a olvidar, a abandonar. Y ahí vamos a estar marginados, muchos van a estar marginados, pues si no tienen competencias sobre el pensamiento crítico y sobre el pensamiento computacional. El aprendizaje mediante la realidad extendida, la realidad virtual, ya me acordé. Entonces, allá por abril hablábamos de la inteligencia artificial y de la realidad virtual. La realidad virtual pues, también se está usando. Entonces, aquí nos dice, el aprendizaje mediante la realidad extendida y la inteligencia artificial puede ayudar a desarrollar las habilidades de pensamiento, para que los estudiantes puedan comprender de una manera más divergente y crítica. La nueva educación 4.0 no está centrada en los contenidos, sino en hacer alumnos competentes que sepan hacer y sobre todo que sepan ser. Lo repito, la nueva educación 4.0 no está centrada en los contenidos, sino en hacer alumnos competentes que sepan hacer y sobre todo que sepan ser. Numerosas investigaciones, en este caso de la educación 4.0, pues sugieren que el 65% maestros, el 65% de los estudiantes de primaria, por ejemplo, desempeñarán puestos de trabajo que aún no existen y no tienen tan siquiera un nombre. Esa es una predicción que se está haciendo a nivel mundial. Lo repito, numerosas investigaciones en esta área, hablando de la educación 4.0, sugieren que el 65% de los estudiantes de primaria, por ejemplo, desempeñarán puestos de trabajo que aún no existen y no tienen tan siquiera un nombre. La educación 4.0, bueno, tiene como objetivo fundamental preparar a sus estudiantes de cara a un futuro tecnológico digital avanzado. Maestros, hay que entrarle a la educación 4.0 porque los estudiantes, o bueno, ya preocúpense por sus hijos, o al menos preocúpense por sus hijos, si por los estudiantes no se puede, pues preocúpense por sus hijos, porque con los estudiantes, pues vamos a llevar lo que nos dice la nueva escuela mexicana, pero ustedes preocúpense por sus hijos. Entonces, el objetivo fundamental de la educación 4.0 pues es preparar a sus estudiantes de cara a un futuro tecnológico digital avanzado. Eso es muy importante. Hay que apoyar a los formadores para que se conviertan en verdaderos facilitadores del aprendizaje. O sea, a los docentes hay que apoyarlos para que se conviertan en verdaderos facilitadores del aprendizaje. La educación 4.0 es la combinación de tecnología digital y aprendizaje presencial. Maestros, ¿qué es la educación 4.0? La educación 4.0 eh, es la combinación de tecnología digital y aprendizaje presencial en plataformas como Google, Classroom y MS Teams o aplicaciones como CliveTouch o aplicaciones ClipTouch como Daydream Education y Revision Budlets. Todos esos han permitido a algunos educadores adoptar un estilo de aprendizaje invertido, el aprendizaje invertido en el aula, donde la tecnología digital ayuda a ejercer este nuevo estilo de educación. Entonces, ¿qué es la educación 4.0? La educación 4.0 es la combinación de tecnología digital y aprendizaje presencial. Oigan, pues está interesante el documento. Nos dice que el Internet del todo, bueno, pues habla de la tecnología 5G, 6G y las resoluciones 4K y 8K permitirán que el verdadero aprendizaje personalizado sea una realidad y se produzca a tiempo real. Nos hablan aquí hablando del Internet del todo, nos hablan de la tecnología 5G o 6G, porque por ejemplo en Telcel hay 5G, 4G, el Wi-Fi del modem que, que tenemos,
en Easy, o sea, los megas que recibimos, las capacidades de los celulares de Telcel que dicen es 4G, es 5G, bueno, aquí hablan de 6G y la resolución es 4K y 8K, permitirán que el verdadero aprendizaje personalizado sea una realidad y se produzca a tiempo real. Se hace muy difícil predecir con precisión cómo será la educación en el 2025 o 2030, maestros. Nos dice que hablar del futuro del aula cuando entra en juego la tecnología digital es sencillamente conjeturar, solamente se hacen conjeturas, ya que cambia y evoluciona a un ritmo acelerado y exponencial. Pues la tecnología cambia a un ritmo acelerado y exponencial, entonces se hace muy difícil predecir con alguna precisión cómo va a ser la educación en el 2025, pues ya falta un año, o en el 2030. En ese nuevo modelo, la educación 4.0, pues ¿a qué se refiere la educación 4.0? Nos dice que en la educación 4.0 la cooperación es la base del proceso de enseñanza. Permite la interacción constante entre alumnos y profesores, centrándose en la comunicación como principal vehículo para el aprendizaje. Aborda el aprendizaje competencial movilizando conocimientos para resolver problemas reales. Busca el aprendizaje activo que pone al alumno a regular su proceso a través del pensamiento estratégico. Usa el juego y la creación de entornos de aprendizaje reales como motor de aprendizaje. Entiende la evaluación como un proceso del feedback constante para ayudar a mejorar y progresar. Utiliza las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, como herramientas de acceso, organización, creación, difusión de contenidos, en donde primero se definen los objetivos y criterios de evaluación, después se seleccionan los contenidos y diseña las actividades de aprendizaje y finalmente se piensa qué herramientas tecnológicas pueden facilitar este proceso. La Fundación MAFRE.org, la hemos escuchado, la Fundación MAFRE.org, es lo que dice ella. A ver, otra vez, utiliza la educación 4.0, utiliza las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, como herramientas de acceso, organización, creación, difusión de contenidos, en donde primero se definen los objetivos y criterios de evaluación, después se seleccionan los contenidos y se diseñan las actividades de aprendizaje y finalmente se piensa qué herramientas tecnológicas pueden facilitar este proceso. Pues sí, a final de cuentas buscan las herramientas que van a facilitar ese proceso, esos objetivos, esos contenidos, esas actividades y con esa evaluación. La tecnología digital educativa cambiará la forma en la que vemos los espacios de aprendizaje tradicionales. Su propia naturaleza pasa de ser puramente presencial y física a un nuevo modelo mixto donde convive lo real y lo virtual. Los estudiantes actuales sean los líderes, bueno, es lo que se busca, que los estudiantes actuales sean los líderes del panorama tecnológico que se desarrolle en esta década, hablando del 2020, del 24 hasta el 25 o 2025-2030. Las tecnologías se han mezclado entre situaciones sociales y cognitivas que hacen que la formación sea cada vez más importante en las futuras revoluciones. Maestros, esto es todo lo que les quiero compartir porque ya les digo, son 35 páginas, apenas voy en las 5, pero pues no subrayé nada más, dice, viviendo en los tiempos donde hay medios para aprender, donde podemos los aprendices invertir como prosumers, y policy makers, a la vez nos encontramos con instituciones educativas que están entrando en decadencia. Eh, ya no hay nada más que compartirles, maestros. Esto es todo el video.
de la página 6 7 hasta dice, el aprendizaje emergente surge de la idea de situarlo dentro de las redes de aprendizaje y la tecnología de aprendizaje más amplio de la web 2.0 y más allá. El aprendizaje emergente surge de la idea de situarlo dentro de las redes de aprendizaje y la ecología de aprendizaje más amplio de la web 2.0 y más allá. Ya no tengo subrayado nada, ya voy a la página 23, 24, 25, 26, 29, 31, 2, 3, 4 y lo último que tengo subrayado dice que se lo puse para ahí, dice lo último, dice la educación maestro, ya para terminar, viene en la página 35 del documento. La educación vive un momento disruptivo de cambio de época con nuevos roles y modos de aprendizaje, donde la educación abierta, inclusiva y ubicua, donde la educación abierta, inclusiva y ubicua convierte a los alumnos en protagonistas del proceso. Eso lo dice Juan Domingo Farlos. Maestros, es todo, es todo. La educación vive un momento disruptivo de cambio de época, con nuevos roles y modos de aprendizaje, donde la educación abierta, inclusiva y ubicua convierte a los alumnos en protagonistas del proceso. Eso lo dice Juan Domingo Farlos. Maestros, es todo. Déjenme ver aquí quién está viendo por aquí este video. A ver si hay algunos comentarios. Voy a abrir otra pestaña. El internet está lentón. Déjenme ver aquí. Alicia Valle, saludos, Alicia Valle. No sé si es hasta Sonora, maestra, no sé si es hasta Sonora, Sinaloa. Alicia Valle, creo que es supervisora de primaria. Saludos, maestra. Y a Madison May. Saludos por estar aquí acompañándonos en este video. Maestros, este video está en vivo. Todavía no lo corto, todavía no sé cuántas reproducciones lleva. Pero compartan este video. Es muy importante entrarle a la educación 4.0. Alicia Valle, creo que es su profesora maestra de allá de por Sonora o Sinaloa. Saludos hasta allá. Minuto 33. Maestros, hay que entrarle a la educación 4.0 porque esta educación, la de ahorita, pues vive un momento disruptivo. La educación que estamos viviendo ahorita, los maestros del mundo, bueno, la educación vive un momento disruptivo de cambio de época con nuevos roles y modos de aprendizaje, donde la educación abierta, inclusiva y ubicua, convierte a los alumnos en protagonistas del proceso. Esto es muy importante y tenemos que entenderlo. Por ahí le voy a pegar, después del nombre de este video, le voy a pegar la liga donde pueden acceder a este documento que les estoy compartiendo. Subrayé las ideas importantes de 35 páginas en Word, subrayé las ideas importantes, pero hubo mucha información que no les comparto porque pues hay muchas posturas, pero sí les comenté lo más importante de la educación 4.0, el inicio de todo. Es un documento que se compartió en Twitter por Juan Domingo Farnos, desde el 23 de diciembre de 2023, desde el 23 de diciembre de 2023, y yo tenía pendiente compartirles esta información sobre la educación 4.0, el inicio de todo. Maestros, es todo.
espero que esta información nos sirva. Porque en el mercado laboral, en un futuro, no nos van a pedir que andemos limpiando escuelas, las calles, las colonias. No nos van a pedir nada, nada de los proyectitos de aula escolar o comunitario. No nos van a pedir nada de eso, maestros. En un futuro, en el mundo laboral, nos van a pedir, aparte de pensamiento crítico, pensamiento computacional. Pensamiento computacional. Nos vemos en el siguiente video. Este es el video 597. A ver, déjenme checarlo cómo le puse aquí. Este es el video 597. Y bueno, ya no llegamos a los 600. Nos vemos en el siguiente video.